Muy buenos días, amadas hermanas. Hoy continuamos leyendo nuestro alimento diario, serie Génesis, tomo El Principio. Autor Pedro Don. Semana 4, día martes. Lectura bíblica. Juan capítulo 17, versículos del 6 al 7. Efesios capítulo 1, versículos del 5 al 11. Y Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Leer con oración, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Gracias al Señor, porque nos dio a conocer, por su misericordia, el misterio de su voluntad. Ya no está oculto, ya no es un misterio, fue dado a nosotros, según su beneplácito, según su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo. Ay, gracias Señor, porque tú te propusiste, oh Señor Jesús, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos viendo esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 10. La creación y la restauración de la tierra. La creación original de Dios se registra en el primer versículo del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este versículo, el verbo creó es vara en hebreo, lo que indica algo creado de la nada. Dios no necesitó ninguna materia prima para crear los cielos y la tierra. Lo que no existía llegó a existir. Por eso se usa vara en este versículo. Sin embargo, algunas cosas registradas en el primer capítulo de Génesis indican una restauración de lo que había sido dañado. En el siguiente versículo tenemos dos palabras hebreas para el verbo crear. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. La primera cita del verbo crear, creados, en el verbo hebreo usado es vara, que indica la creación original, como se describe en el primer versículo del primer capítulo de Génesis. En la segunda cita hizo, el verbo hebreo es asa, no vara. Este verbo asa no indica crear de la nada, sino formar algo a partir de una sustancia existente, lo que indica que Dios estaba restaurando lo que había existido antes y que había sido dañado por la rebelión de Satanás. Tras la rebelión de Satanás, la tierra se encontraba en un estado lamentable, caótica, vacía y llena de tinieblas. Sin embargo, al final del versículo 2 leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La presencia del Espíritu indica la intención de Dios de restaurar algo, según su propia voluntad. El verbo moverse tiene el mismo significado que una gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas. La presencia del Espíritu de Dios sobre las aguas del juicio revela su intención de restaurar la tierra. Espiritualmente hablando, nuestro corazón es la tierra donde Dios quiere cultivar y hacer crecer la semilla del reino. En este preciso momento, mientras leemos esto, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre nosotros, calentando nuestros corazones como una gallina que acurruca a sus polluelos bajo sus alas. Quizás su corazón esté un poco tibio respecto a la voluntad de Dios y más cerrado en sus propios intereses. La intención de Dios es moverse sobre su corazón para restaurarlo y que cumpla su voluntad. El Espíritu trabaja para cumplir la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en el universo está diseñado para hacer su voluntad, que es soberana e inmutable. Dios hace todas las cosas según su voluntad, según su beneplácito. El beneplácito de la voluntad de Dios es simplemente aquello que le agrada, el ferviente deseo de su corazón, su aspiración, su anhelo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pablo les dijo a los efesios que la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Es la dispensación del cumplimiento de los tiempos
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios creó el tiempo para cumplir el anhelo de su corazón, hacer de Cristo la cabeza sobre todas las cosas creadas. El universo fue creado y existe para que Cristo, el Hijo de Dios, sea el heredero de todas las cosas. Hoy, como iglesia, debemos cooperar con Dios para que su voluntad se cumpla. Usted y yo existimos para ese propósito. Si su corazón aún no está alineado con la voluntad de Dios, el Espíritu lo animará, conquistará y restaurará para que se comprometa a hacer su voluntad. Para que esa voluntad se cumpla, primero Cristo debe encabezar nuestra vida y gobernar nuestra mente, emoción y voluntad. Esta es la voluntad de Dios, y el que no hace nada que no sea para su cumplimiento. En vísperas de su martirio, Jesús dijo a sus discípulos que todo lo que había recibido provenía del Padre. Todo lo que proviene del Padre es conforme al designio de su voluntad. Es muy importante que entendamos esto, porque así estaremos cada vez más comprometidos con su voluntad. Amén.